Hola, yo soy Efi y en este video voy a estar pintando escenas de las películas de Estudio Ghibli usando gouache. Escogí una escena del increíble Castillo Vagabundo y otra de Arrietty, principalmente porque el arte de esas películas me gusta bastante. Arrietty tiene muchas escenas de paisajes verdosos que son bastante buenas para practicar iluminación y vegetación. La verdad es que fue un poco difícil al inicio porque tenía que mezclar varios colores para que me salieran tonos similares a los de las imágenes de referencias. Obviamente que los tonos no son iguales porque pues era la primera vez que pintaba paisajes en tradicional y debo decir que resultó ser una buena práctica porque repito, tienes que mezclar colores y aprendes cuáles dan cierto tono si los mezclas. Incluso llegas a darte cuenta de que en cierta parte de la referencia del dibujo en sí parece un color pero en realidad es otro. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el primer dibujo me costó pintar las piedras porque eran de dos tonos. El tono de la piedra que sobresalía del agua y la piedra que estaba debajo del agua en sí. Y al principio se ve como si fuera azul, pero realmente no lo es. Ocupé un tono de gris que lo obtuve mezclando blanco, negro y un poco de azul. Y al final hice una prueba de pasar la pintura en una hoja blanca y es gris prácticamente. Pero en la pintura, o sea en el dibujo que yo estaba haciendo se ve como azul. Y de esa forma da la impresión de que la piedra está realmente debajo del agua, pues. Aprendí un montón y sé que los dibujos no se ven iguales al original, pero es buena práctica para empezar a conocer cómo funcionan los colores, ciertos tonos y cómo estos crean diferentes contrastes que resultan ser armoniosos. Les recomiendo bastante empezar a colorear tomando de referencia paletas de colores de otros dibujos o de fotografías en general, ayuda bastante a darte una idea. Siendo honesta, la verdad yo aprendo más dibujando en tradicional que haciéndolo en digital. Así que si tienen la oportunidad de pintar en tradicional, ya sea con acuarelas, óleo, lápices de madera, gouache o lo que sea, te los recomiendo bastante porque no tienes un gotero con el cual elegir tonos específicos, todo es a ojo. Y sé que es bien difícil al principio memorizar o crear ciertos tonos a partir de ciertos colores, pero esa es la gracia, al principio te va a quedar mal o no vas a saber cómo mezclar colores porque me pasó al principio y era súper difícil. Pero con el tiempo y la práctica pues son cosas que se van aprendiendo y mejorando. Puedes usar de referencia películas animadas como las de Estudio Ghibli o incluso si quieres aprender los planos del rostro, yo recomiendo muchísimo practicar con la serie de Arcane porque el estilo de dibujo, las sombras en el rostro son algo duras. O sea, están como coloreadas de forma en la que puedes ver perfectamente cada sombra, aparte de que son rostros pues ya simplificados. Así que es una manera de aprender un poco más fácil para empezar que con rostros reales o fotografías de gente real, por ejemplo, porque a mí todavía me cuesta usar de referencia esos rostros, todavía no sé cómo darle la forma, no lo sé. A mí me gustan mucho las películas de Estudio Ghibli porque, no sé, me hacen sentir que hay cosas bonitas en lo cotidiano de la vida. Y o sea, sí las hay, pero usualmente uno tiende a preocuparse por las mismas cosas de la vida o incluso uno comete errores, por ejemplo. Y creo que en esas películas los personajes aprenden de ello y crecen también debido a ello. O quizás es el positivismo que me dejan las películas, pero al menos a mí me parece así. Que en vez de mirar las cosas de manera negativa, entre comillas, quizás verlo como una forma de aprendizaje y de encontrarse a uno mismo. Pero pues repito, es solo mi forma de ver o de interpretar ciertas películas. Solo porque vi la del increíble Castillo Vagabundo y la de Arrietty, que son mis películas favoritas junto con El viaje de Chihiro. Porque yo me acuerdo que la veía de chiquita cada vez que la pasaban en Cartoon Network y la verdad no recuerdo qué edad tendría ni en qué año fue, pero sí me acuerdo que la pasaban un montón en ese canal y yo siempre la veía. Y no entendía la película, pero me gustaba bastante.
Y más que nada las películas me parecen muy sentimentales, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como dije al inicio, hay bonitas cosas en lo común y en lo cotidiano y cómo es que los personajes, o más bien uno mismo puede ver bonito preparar desayuno o salir a comprar a la tienda o incluso a veces trabajar. Pues como dije, las películas me suenan más a encontrarse a uno mismo, que puedes aprender a vivir entre comillas con las cosas feas de la vida porque siempre pasarán, nada puede ser perfecto y el cambio no es necesariamente malo. Porque, por ejemplo, a Sophie del Castillo Vagabundo nunca se le quitó la maldición, bueno, hasta donde yo sé, porque creo que hay más libros, pero no estoy muy segura, pero pues estoy hablando de la película, así que no hace falta mencionarlos. Pero bueno, es más o menos lo que quería decir. Y ya por último les estaré dejando otro speed paint que recién terminé porque está muy relacionado al verde de la película de Arrietty. Porque les digo que hay mucho verde en esa película y me sentí inspirada y pues lo hice. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver algo en específico en mi canal, pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Y muchísimas gracias si llegaste hasta aquí.